El presidente ofreció meter a la cárcel a los exportadores que no pagaran el precio oficial del banano. No lo pagaron 17 semanas y ninguno fue preso. 7:43, antes del debate sobre el sí o el no, una respuesta más a la consulta del día que averigua. ¿Debe la Universidad Católica expulsar a los estudiantes señalados por el presidente Correa? Buenos días y adelante. Señor, señora. ¿La persona que está en la línea? Disculpe, se nos cortó la llamada. Ahora sí, la semana concluye con lo que hemos empezado a tratar desde el lunes respecto a inversión y empleo y el proyecto de la Constitución. Economía y empleo, más propiamente es el título. Irina Cabezas nos acompaña, ella fue miembro de la mesa de trabajo y producción, la número 5, la número 6. Gracias por la corrección. Lideró lo que es la regularización o la eliminación de la tercerización, y Magdalena Barreiro fue ministra de Economía, antes subsecretaria del expresidente Correa cuando ocupó esa misma función. Bienvenidas. ¿Por qué usted cree que sí favorece la economía y el empleo ese proyecto, Irina? Yo creo que favorece notablemente a aquellos trabajadores, a aquellos sectores productivos que no han sido visibilizados, como los pequeños y medianos, y también ampara y abre un abanico de protección a todos los trabajadores que no solamente van a estar dentro de lo que es relación obrero-patronal, sino más bien a todos ese reconocimiento al trabajo autónomo, abre un abanico de oportunidades, como le digo, a poder garantizar sus derechos, garantiza a las mujeres el acceso sobre todo al empleo, a no ser discriminadas, a las personas con discapacidad, a los jóvenes que son ahora visibilizados y son reconocidos como entes productivos, pero sobre todo aquí hay una gran apertura. Yo creo que es una constitución muy solidaria, es una constitución muy equitativa, donde se reconoce a esas minorías que nunca tuvieron voz. ¿Puede citar algunas disposiciones o artículos, usted que conoce mejor que yo la Constitución, sin que sea textual la cita, que favorezcan o amparen lo que usted acaba de mencionar? Totalmente. Por ejemplo, en los artículos de trabajo tenemos en los artículos 326, donde se reconoce, por ejemplo, las diferentes formas de trabajo. Ahí son varios incisos y ahí es donde estamos nosotros reconociendo todo lo que son los derechos de los trabajadores. Tenemos artículos, por ejemplo, el 327, donde la relación laboral será directa y bilateral. Tenemos el 325, en donde reconoce el trabajo autónomo, donde abre ese abanico a esas oportunidades de esos autogeneradores de empleo. Tenemos diferentes formas. Otro artículo que es muy importante es el tema del reconocimiento de las mujeres, que se garantice sobre todo los derechos del 333, donde se reconoce como labor productiva el trabajo no remunerado y autosustento del cuidado humano, en donde se podrá reconocer a las damas de casa como entidades productivas para una protección de aseguramiento social. Ahí tienen los argumentos y las citas concretas de Magdalena Barreiro de cómo esto reactiva realmente la economía a través de las distintas oportunidades y protecciones al empleo. Mire, Carlos, las razones por las cuales yo me inclino por votar que no, no estoy aquí para decir a la gente que vote que no, sino porque yo pienso que la Constitución no va a implementar cambios fundamentales ni corregir aquellos problemas que tenía la del 2008. Es porque tanto la inversión... La del 98. El 98, perdón. Porque tanto el empleo como la inversión son efecto de ciertas políticas y de ciertas normativas y de cierto marco estructural legal que se genere. Y yo creo que ahí tenemos problemas con esta Constitución. Para que eso ocurra, una Constitución tiene que ser clara, tiene que ser concisa, no puede ser ambigua, no puede ser contradictoria. Y esta Constitución adolece de algunos de esos problemas. Si bien ilustre dónde la ve no clara, dónde la ve ambigua y dónde la ve contradictoria. Aclarando que estoy de acuerdo que en muchas de las declaraciones de los artículos que se refieren al trabajo, mi compañera aquí, mi colega tiene la razón. Incluye a minorías que antes quizá no se las nombraba directamente, pero eso no garantiza que esas minorías o que esa población que está mencionada en la Constitución vaya a tener empleo después, porque el empleo depende de la inversión y la inversión del ámbito general que genere la Constitución. Contradicciones, ejemplo. El artículo 285 en el numeral 3 dice que protege la inversión y habla de otros puntos. Pero el 339 es bastante inequitativo, pues da prioridad a la inversión doméstica sobre la inversión extranjera. Y yo no quiero que se crea que yo estoy aquí siendo una defensora de la inversión extranjera, pero soy pragmática. Vea usted, por ejemplo, qué dice la Constitución peruana, que está generando el crecimiento y el desarrollo que está generando, es taxativa y clara en mencionar todo lo que son garantías, derechos y deberes en el área, por ejemplo... ¿Ahí la ve contradictoria? ¿Dónde la ve ambigua y poco clara?
Hay, por ejemplo, ambigüedades que afectarían la parte económica y que por lo tanto afectarían el desarrollo económico. Cite una. En el artículo 279, en su título sexto, capítulo 2, que habla de descentralización, y habla también el artículo que habla sobre el Plan Nacional de Desarrollo, dice que el Plan Nacional de Desarrollo será descentralizado, sin embargo habla de un Consejo Nacional de Desarrollo, es decir, hay una centralización para la formulación del plan y la descentralización en el mejor de los casos estará en la ejecución. Refute esos argumentos, Divina Cabezas. Yo creo que más bien esta Constitución garantiza todo tipo de inversión. En el artículo 339 es muy claro, el Estado promoverá las inversiones nacionales y extranjeras. No estamos dejando de reconocer que necesitamos también la inversión extranjera, pero establecerá regulaciones específicas de acuerdo a los diferentes... Cuando dice, como recordaba Magdalena Barreiro, que dará prioridad a la nacional, ¿no aleja y discrimina eso a la extranjera? No creo, porque más bien estamos garantizando de que la inversión extranjera que venga cumpla con sus requisitos legales para ingresar los capitales al país. Magdalena. Eso simplemente, pero no dejamos de desconocer la inversión. Y lo otro, aparte de replicar, ¿no hace esa disposición que cita Divina Cabezas, que se vuelva atractivo a todo el capital nacional que está fuera volver? Yo creo que la protección equitativa a los dos tipos de inversión haría atractivo al un lado y al otro. ¿Por qué priorizar el uno? Irina. Yo creo que las dos están reconocidas y más bien hay algo importante aquí. Asimismo, generará incentivos al retorno del ahorro de los bienes de las personas, de los migrantes. Estamos queriendo que nuestros ecuatorianos que salieron fuera por ese feriado bancario de la dichosa disposición que nos robó tanto dinero al país, ahora queremos que ellos regresen y tengan esas garantías y tengan incentivos del Estado. ¿Esto no para que puedan tener y darles incentivos especiales a ellos? Vea, Carlos. Yo no veo por qué priorizar el uno con el otro y no me quiero solamente enfocar en eso. Simple y llanamente lo que quiero decirles es que en ese punto la Constitución le falta contundencia y le sobra ambigüedad. ¿Por qué? Porque cuando un país ha tenido los problemas como ha tenido el Ecuador, de que se desarrolle tanto la inversión doméstica como la extranjera, ¿y por qué yo estoy hablando de la extranjera? No porque yo favorezca a la extranjera, sino porque la infraestructura que requiere el Ecuador y que requiere, por ejemplo, inversiones que aquí ella misma estaba mencionando, había trabajado en el artículo, en el mandato eléctrico, no hay capital doméstico que pueda llegar a alcanzar para eso. Porque el tema, si le deja un puntito más. No le dejo nada, porque el tiempo se me viene encima. Lo que quiero es ver si aceptan comparecer a cero tolerancia más adelante. Con todo gusto. Pero hay un punto el tema merece una hora, ¿no? Porque entonces me toca dejarle la réplica a ella y tengo que seguir el debate ad infinitum. Pero es que hay un punto súper importante. Entonces lo refutará usted. Yo creo que el punto básico de una constitución es que sea cumplible. Yo le pregunto a ella, ¿cree que es cumplible? Aquí yo tengo... ¿Qué es cuál? ¿Cumplible? ¿Cuál punto no es cumplible a su juicio? Mire, todos los mandatos, y aquí tengo el listado que se los puedo dejar con las cuantificaciones que yo he hecho en base a información del Ministerio de Finanzas, del INEC, del IES, etcétera, necesitaríamos entre el año 2008 y el 2009 5.500 millones. Entre el 2007 y el 2008 el presupuesto creció en un crecimiento extraordinario por las razones que usted conoce, 2.600 millones. 2.300 creció el gasto, 300 quedó más o menos de superar. Habla plata para eso es la pregunta, Divina Cabezas. ¿Con qué vamos a financiar eso? ¿Cuál será la concesión más violada de la historia? Yo creo que no es así. La Constitución debe ser un reconocimiento normal, una norma general. Las leyes secundarias y las leyes orgánicas son las que vendrán a ser aplicables esta Constitución. ¿Quién va a hacer que esos fondos se generen para todos los mandatos y disposiciones que ustedes aprobaron de ganar el sí? Es la pregunta de Magdalena Barreiro. Mire, los mandatos de la tercerización, por ejemplo, está dando muy buenos resultados, se están asumiendo la mayoría de trabajadores, no existen los índices de desempleo como se establecía. En el tema de los mandatos eléctricos, por ejemplo, es un mandato netamente incentiva la producción, incentiva directamente al sector industrial. Yo creo que eso da muestras. Esto se está cruzando en cuentas estatales mismo, no son con empresas privadas, son empresas estatales que se realizaron cruces de cuentas para poder sanearlas. Bueno, proseguiremos más adelante. Gracias a ustedes dos por aceptar que haya una segunda parte más amplia sobre un camino que apenas empiezan a allanar, pero con argumentos, citas de artículos y cifras, como debe ser el debate constitucional. 7:52. Enseguida, la consulta de ayer y después Fabián y Surieta Mora Boven sobre la posición que debe tomar la IDE. Un fenómeno. Estos son los resultados de nuestra consulta de ayer. Decía así: ¿cree usted la versión que ha dado el gobierno en cadena nacional sobre los incidentes en la Universidad Católica de Guayaquil? Que no dijo el 65%. En total registramos 2.348 llamadas.